Hola, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Buenas noches, profe, sí se escucha. ¿Sí? Hola, buenas Sí, noches. Buenas noches. hola, profe. ¿Qué pasa? ¿Se activó el grupo? Mm. Sí. Y queremos un asadito. Claro, sí. Ahora que se puede dentro de poco. Falta poco, profe. Ese es Sí. el tema. ¿Para qué falta poco? Para tantas cosas. Para el parcial, entonces se activa el grupo mágicamente, es una cosa. Y bueno. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Venimos estudiando a full? ¿Comercial? ¿Como corresponde? Pascual dice que sí, espero que sí. Vamos a ver. ¿El resto no viene? Bueno, sí. Sí, profe, vamos todos. Al asado. Sí, al parcial van a ir todos. El tema es cómo van a volver. Van contentos, pero no sé cómo vuelven. Ah, Como tranquilos. podemos, Es un pero chiste. somos un equipo. Ah, ¿todos van a rendir todos juntos? ¿Coloquio? Qué lindo. Bueno, esperamos 2 minutos más. Son 29 personas las que estamos acá. Somos, no son. 29. No se asusten, tranquilos, no hagan cosas raras ni locas por querer aprobar comercial. No se desesperen, sino después, como un amigo que vivió tomando guaraná y tuvo 5 horas dando vuelta alrededor de una cancha de básquet, entonces se recibió, pero no cometan esas locuras, más allá de que son propias de la edad y del ámbito. Así que con esto estoy diciendo, hagan lo que quieran, son grandes, pero, ¿sí? Bueno. Siendo las 20:19, aclaré lo de cuenta corriente, porque yo ya sé que vieron cuenta corriente con Sandrita y sé que vieron cuenta corriente con Soria. Entonces van a decir, estos están locos, o son unos despiadados, o son tan tontos que no se dan cuenta que dan 3 veces los mismos temas. Yo creo que es la Profe. última, pero más allá de eso, hay algunas cosas de cuenta corriente muy particulares que hay que saber porque es un contrato muy importante, ¿sí? Entonces, yo entiendo que quizás lo vieron, pero no sé si lo vieron con la profundidad que lo vamos a ver hoy, principalmente en los términos de la aceptación de los resúmenes de cuenta, en los términos del 1406 y el 1403, en los términos del 858, 860, 862, y en los términos de plazos prescriptivos y de caducidad del 2566 y del 2562, inciso primero. Ya con eso, plum, patada a las rodillas, y ya están pensando pensaron que sabían cuenta corriente y dijeron, pero no sabían cuenta corriente. Entonces, por eso les mandé un fallito porque cuenta corriente es un contrato muy complejo, que no se aprende solamente leyendo el código, o los contratos bancarios no se aprenden solamente leyendo los contratos en sí, como están expuestos, porque es toda una mezcla de cuestiones que vienen dadas desde la ley de entidades financieras. Entonces, un poco hoy lo que vamos a hacer, ya que tuvimos pocos días de bancario, el examen debería ser el 7, si no me equivoco, ¿no? Que debería ser jueves, me parece, jueves es. Jueves. Yo no sé ustedes, pero yo creo que ustedes el martes a la clase no van a querer venir, porque van a estar todos con el frenesí, miren cómo se los dije, tipo chamamé, ¿no? Con el frenesí y lo alocado de los exámenes, que todos sabemos que los días antes de los exámenes no queremos que nadie nos moleste, nos queremos sentar las 25 horas del día, como dijo algún político, las 24 horas del día y de la noche también. Vamos a... Lo peor es que es cierto, por más que se rían ustedes, Pascual debe saber a quién me estoy refiriendo, y alguien más que está por acá también debe saber a quién me estoy refiriendo, pero no vamos a hacer alusión, según diría Armiño, y que también dijo conmigo y sinmigo, así que, pues, o sea, lo de Pudió es un caramelo al lado de eso, pero más allá de esas cuestiones, me parece que por ahí es lo mejor para ustedes, salvo que quieran hacer alguna consulta. Nosotros lo que solemos hacer
con Sandra la última semana ya no dar, salvo que quieran un repaso, en particular de algunos temas, si no se evacúan directamente por el grupo las preguntas, y ahí sí nos ponemos serios y empezamos a debatir, pues si nos ponemos a chistear y todo eso, no terminamos más. Entonces pero si ustedes tienen preguntas o dudas, nos hacen las preguntas y nosotros las vamos respondiendo en la medida que podemos, y ustedes están más descomprimidos también, porque seguramente no debe ser la única semana en que tienen parciales, porque si fuera por ustedes, rinden 44 materias en un año, y la física y la matemática dicen que es imposible, así que, ¿sí? Si se las regalaran no sería difícil, pero como no se las van a regalar, y van a ser buenos profesionales ustedes, y van a estudiar, seguramente no van a poder. Entonces, y además por una cuestión de correlativas, es imposible. Es imposible. Tendrían que dar una materia por mes o por quincena si es que las mesas lo permitieran, y así tampoco podrían en un año cerrarlo. Entonces, la idea es un poco hacer eso y hoy ya concluir, y si hay alguna duda, salvo que ustedes quieran, insisto, lo volvemos a ver, nos reunimos, yo no tengo ningún inconveniente en dar el martes que viene. Decídanlo ustedes en el grupo, si les parece que quieren tener el martes, yo no tengo problema de dar el martes la última clase, y si no quieren, me dicen, no tengo ningún tipo de inconveniente, siéntanse cómodos ustedes de decidirlo. Que no traiga una pelea esto, obviamente, porque si no, cortamos por lo sano y damos clase. Está claro, ¿no? Esto no es paternalista, pero decídanlo en la medida de que les sirva a ustedes. Si no les sirve, me dicen, no, preferimos tener clase, listo, ya está. Bueno, arrancamos. A ver, el tema de la escasez de tiempo nos obliga a ver segmentadas las materias, como ustedes se habrán dado cuenta. Y eso redunda en perjuicio de ustedes, no en beneficio nuestro ni en perjuicio nuestro. Porque no entienden la idea de dónde viene la cosa. Y para entender la idea de cómo viene la cosa, por decirlo ahí, o va por ahí, como se estila decir ahora, es por ahí, la cuestión arranca ya con la propia concepción de mercado de crédito. Entonces nosotros habíamos dicho que la captación en el mercado de crédito era por intermediación. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la ley 21.526 de entidades financieras establecía que eran entidades financieras aquellas que intermediaban entre la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? O de activos financieros. Y como el dinero es un activo financiero, obviamente los bancos intermedian entre la unidad superavitaria o la oferta y la unidad deficitaria o la demanda de dinero. Entonces, del juego de las dos sale el precio del dinero, es decir, el costo del dinero. ¿Y cómo van a decir ustedes? ¿El dinero tiene costos? Claro que tiene costos. Para que vayan a pedirle plata a alguien a ver a cuánto se lo presta. Entonces, como el dinero es un activo financiero, ¿sí? Tranquilamente, los bancos cobran por él. Y algo muy importante que dijimos, cuando la unidad superavitaria deposita o confía en el banco y le deposita la plata, después lo que tiene en el banco no es plata, porque como eso es un depósito irregular, porque es un depósito de una cosa fungible, ¿sí? No consumible, fungible, que se debe devolver con la misma género o especie, el dinero pasó al banco, en propiedad al banco. ¿Por qué? Porque si ustedes fueron a contrato recordarán que el depósito podía ser voluntario o necesario. El voluntario podía ser regular o irregular de acuerdo a la naturaleza de la cosa. Y como la cosa es fungible, el depósito bancario es irregular. Por ende, la propiedad de la plata pasa al banco. Y lo que se refleja es un crédito para el cliente, que vendría a ser un pasivo del banco. Por eso, la tasa que paga el banco para los depósitos en sus cuentas es la pasiva, porque se refleja en el pasivo del banco. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la operación dinámica y de la operación contable estática? Bueno, del activo y del pasivo, eso que tanto nos costó entender, ¿sí? Salvo a Limardo, que está ahí con la hermana asesorándolo las 24 horas del día y de la noche también, que es contadora, y le dice, va, ya está. Pero
para lo que no tenemos la suerte de Limardo, del doctor Limardo Mariano, nosotros es lo que hay, esto es lo que hay, ¿sí? Entonces, activo y pasivo, ¿qué significa que haya activo y pasivo? Que en realidad es un ingreso patrimonial, son cuentas del patrimonio, y que se reflejan en el patrimonio del banco. Entonces, como se reflejan en el patrimonio del banco, cuando el banco recibe depósitos de dinero, lo que él tiene es una cuenta de acreedores, ¿sí? Él le debe a gente. ¿Estamos? La cuenta de acreedores es una cuenta de pasivo. Acreedores, terceros a los cuales yo les debo. Por eso, lo que pago por ese dinero va a estar también reflejado en el pasivo. Va a terminar siendo un resultado negativo en el fondo, ¿sí? El pago de intereses por la plata que me dan va a ser una cuenta de resultado. Entonces, cuando yo pago ahí, pago una tasa pasiva. Cuando el dinero pasa a ser mío porque es un depósito irregular, yo ahora soy el dueño de la plata. ¿Qué hago? Lo presto. Por eso intermedio entre la oferta y la demanda de dinero. Pero la tasita que cobro ahora ya deja de ser pasiva, porque ahora yo tengo deudores a los cuales le presté plata. Yo soy el acreedor de terceros. Entonces la tasa que cobra el banco ahí es activa, porque es una cuenta de activos, deudores, y además es una cuenta en donde refleja un resultado positivo el cobro de la tasa activa. Entre la diferencia de la tasa activa y la tasa pasiva, ¿sí? Ahí surge lo que se denomina el spread bancario. Spread. Se escribe S-P-R-E-A-D. El spread bancario, que es una brecha, ¿sí? Es una brecha de tasas de interés. Spread. Así exactamente, Mónica. Bien. 10 puntos. 3,51 para Mónica. Le guisamos. ¿Sí? Bueno. Gracias. La aplicación no me lo transcribió bien. No, no hay problema. ¿Se va entendiendo bien, Mónica? Sí, yo estoy leyendo el subtitulado, así, Bueno, así ¿se me entiende leo bien el bien. subtitulado? Perfecto, vamos. Entonces, hasta acá vamos. Eso no es la única ganancia que tiene el banco. El banco también cobra comisiones, también cobra gastos. Entonces, todo conforma, en cierto modo, lo que sería la tasa de interés. Pero además, las tasas de interés reflejan componentes y variables, porque son variables. ¿Qué reflejan? Reflejan, por ejemplo, la tasa activa refleja la inflación, refleja el riesgo de recupero crediticio, refleja el riesgo de cobrabilidad, refleja a quién le estoy prestando. Por eso todo parte de una tasa que nosotros habíamos dicho que se llamaba la LIBOR. Se escribe LIBOR, L-I-B-O-R, que significa London Interbank Best Offer Rate, es decir, la mejor tasa interbancaria de Londres a los mejores clientes de Londres. Estamos hablando de Mitsubishi, los mejores clientes, ¿no? No sé cuánto estará, cuando dije esto la otra vez estaba 1,42 anual la LIBOR, pero eso es a cuánto se fondea, ¿sí? Cuando uno habla de fondeo bancario, los bancos nuestros fondean a LIBOR más 9, LIBOR más 10, LIBOR más 7 en el mejor de los sentidos, con lo cual ya de por sí son caros los créditos, además del proceso inflacionario. Profe, pará un poquito, pará un toquecito. Sí. ¿Quién habló? ¿Viviana? Sí, ¿quién podía ser Bien. a esta hora? Doc, No, no. escúchame, empecemos Sí. de nuevo. Sí. Entonces el spread, o como se pronuncie, ¿es la Spread. diferencia entre la tasa Sí. activa y la tasa pasiva? El spread, no, el spread significa brecha. Empecemos de nuevo. Me quiso marcar la cancha de una manera, decir que yo ya tengo varios partidos jugados. Y lo que te digo es, no vamos a empezar de nuevo. Lo que significa spread significa brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva. Lo que estaba explicando ahora es el fondeo. Es que la LIBOR es la tasa más baja que existe prácticamente en el mundo. Sobre esa, después se aplica un porcentaje más, que es a lo que, por ejemplo, los bancos nuestros fondean, cuando se habla de fondeo. Entonces Pero esto es lo una quiero tasa significar. testigo, perdón, es como si fuera una tasa testigo. Sí, es una tasa testigo, exactamente, es una tasa testigo. Si ustedes abren el diario o van a cualquier diario financiero, van a ver los LIBOR, y lo buscan ahora, googlean lo que significa LIBOR,
y van a ver que es la tasa de referencia para todos los créditos nacionales e internacionales. Después hay otras tasas, ¿sí? Como la Badlar y todas esas, pero esas son nacionales. Dicho esto, a raíz de esa separación entre operaciones activas y pasivas, un gran autor español que se llamaba Joaquín Garrigues, profesor de Derecho Comercial, tratado de Derecho Comercial de por medio, abogado de banco de por medio, fue el que sistematizó las operaciones bancarias y las clasificó de acuerdo a cómo se veían reflejadas en los estados contables. Entonces, Garrigues señaló que las operaciones bancarias podían ser activas, pasivas o neutras o de servicios. Dentro de las pasivas, obviamente arranca siempre con el depósito. ¿Estamos? Arranca siempre con el depósito, porque es lo que hace mover la cadena. Y después vienen los depósitos a la vista, a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuenta corriente. ¿Estamos? Después, por el otro lado, vienen las operaciones activas, que hay miles de operaciones activas bancarias. ¿Sí? Fíjense que no mencioné a la cuenta corriente, sin embargo es una operación pasiva. Ahora digo por qué. ¿Se dan cuenta cómo va desembocando esto, no? Entonces, en las operaciones activas son operaciones de préstamo también algunas. ¿Y cuáles son? El mutuo bancario, el descuento bancario, la apertura de crédito bancario, el descubierto bancario, el anticipo bancario, ¿sí? El pase bancario, la tarjeta de crédito, entre otras. ¿Estamos? Y por último queda la de las operaciones de servicios o neutras, que son cajas de seguridad, que es importante, cobro o retención de impuestos, retenciones de impuestos, porque también los bancos son agentes de retención. Esas son todas operaciones neutras. ¿Estamos? En cierto modo, no son prototípicas activas o pasivas. Hasta acá vamos. ¿Qué pasa? Como la entidad, nosotros esto no lo dijimos, pero como la actividad bancaria es fuertemente regulada y es una actividad estatizada, con esto no quiero decir que no existan bancos privados. Está estatizada porque están todas sometidas al control estatal permanente. ¿Por quién? Por vía del Banco Central de la República Argentina. Por eso, la ley, las normas de estructura del derecho bancario son la Carta Orgánica del Banco Central, 24.144 y siguientes, modificaciones, y la última, la ley de entidades financieras 21.526, obviamente después siguen las normas de defensa del consumidor, también, no después. Pero hay algo muy importante en la actividad bancaria, que es que por vía también legislativa, el Banco Central tiene capacidad legiferante. El típico ejemplo es la ley 24.452, modificada por la 24.760 de cheques, en donde en los últimos artículos delega la facultad legislativa, el Congreso de la Nación le delega la facultad de reglamentación al Banco Central de la República Argentina. Con esto queremos significar que el Banco Central es un agente importante en la cuestión bancaria, porque es el que no solamente habilita el ingreso al sistema financiero, a las que son entidades financieras, sino que controla y también te baja el pulgar. Entonces, como es un ente autárquico, dependiente del Estado y depende del Ministerio de Economía, para eso van a tener que leer la Carta Orgánica del Banco Central, ¿sí? Que tiene directores, obviamente que el presidente del Banco Central lo nombra el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, al igual que otros poderes del Estado, como por ejemplo los jueces, como por ejemplo el procurador. A nivel nacional, a nivel provincial es distinto, obviamente. ¿Estamos? Por eso, el único banco que se somete voluntariamente a las disposiciones del Banco Central es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por imperio constitucional establecido en el artículo 31 de la ley, de la Carta Magna, cuando dice que el pueblo, sí, que la soberanía reside en el pueblo, y que esta Constitución da nacimiento a la nación argentina, pero no se aplica a excepción de las instituciones nacidas como pactos preexistentes. Quiere decir que las instituciones preexistentes a la República siguen perteneciendo a donde pertenecían, que era a las provincias.
porque el poder nace de las provincias, no nace del gobierno central, ¿sí? La autonomía es provincial. Todo lo que no está delegado, ¿se acuerdan de cláusula durmiente? Todo lo que no está delegado es reserva exclusiva y autonómica de las provincias, que son las que constituyeron la nación. Por eso el gobierno central es delegado. Por eso el Congreso Central es delegado el poder que tiene. No puede extralimitarse, porque si no sería inconstitucional por la propia Carta Magna Nacional, no por las provinciales. Entonces, en ese sentido, el Banco de la Provincia de Buenos Aires acata voluntariamente, porque es una institución nacida en el año 1826, cuando Rivadavia funda la Casa de la Moneda en la provincia de Buenos Aires, y fue un periodo, 1820-1826, de autonomía provincial. No se estaba gestando ahí, ¿sí? La provincia de Buenos Aires tiene una relación rara, es un matrimonio raro con la Confederación Argentina, es un matrimonio raro que tiene con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Siempre fue más desunida que unida, y hubo muchos periodos de autonomía provincial, aunque las otras provincias estaban unidas. De allí la Constitución de 1853-1860. ¿Estamos? Batallas de Caseros y Pavón. Doctor, Sí. ¿el Banco Provincia no es anterior a la Nación? Sí, es lo que estoy explicando, Pascual. Claro, Sí, bueno, sí. por eso. O Por sea, eso, pero eso es una cláusula constitucional que refleja dos artículos de dos pactos, ¿sí? El Pacto de San José de Flores y el Pacto de San Nicolás de los Arroyos, que justamente reserva la provincia de Buenos Aires, reserva la libre administración sobre los bienes que preexistían a la nación argentina. Por eso, pero eso es importante saberlo, porque ustedes están estudiando en una universidad que está sentada en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que saber que el Banco de la Provincia de Buenos Aires es preexistente a la nación argentina, sin perjuicio de que acate las disposiciones normativas del Banco Central como organismo de contralor, pero las acata voluntariamente, ¿sí? Porque el Banco Central tampoco es preexistente. Entonces es un sometimiento voluntario. Prácticamente hoy no hay diferencias y el Banco Provincia se somete voluntariamente, pero si ustedes conocen la historia del Banco Provincial, los directores y los presidentes también se nombran con acuerdo del Senado a designación del gobernador. Así que, ojo, porque estamos en presencia de una institución preexistente a la nación misma. Nosotros somos todos argentinos, o alguno quizás no es argentino, pero para los que son argentinos, sepan que es así, es etapa autonómica provincia. Dicho esto, van a ver cómo el Banco de la Central de la República Argentina, en esto hay dos modelos básicamente en el mundo, que son la banca universal y la banca especializada, ¿sí? La banca universal significa que los bancos pueden hacer de todo, pueden hacer operaciones industriales, financieras, ¿sí? De exportación. Eso significa que puede ser universal, pueden hacer seguros, pueden ser brokers, pueden hacer de todo. La banca especializada es un modelo distinto, es un modelo en el cual, si el banco es comercial, solamente se dedica a lo comercial. Si el banco es financiero, solamente se dedica a lo financiero. Si es una caja de créditos, se puede dedicar solamente al target de las cajas de crédito. Si es un banco industrial, pues bueno, aplicará un banco industrial. Esos son los dos modelos que básicamente hay a nivel internacional de las bancas. Y cuando uno habla de bancas también, sepan que la cuestión está globalizada. Por eso existen en materia de disposiciones del BCRA todas pautas internacionales que emiten o salen o se piden se llaman las reglas de Basilea, con B larga se escribe, y con S, por la duda, ¿sí? Las reglas de Basilea, en donde básicamente son tres convenciones de Basilea, todas apuntan a diferentes cuestiones, principalmente las dos más importantes son la de protección de lavado de activos, ¿sí? Y para eso, esa es una, y la otra, de prevención del lavado de activos y de dinero proveniente de trata de personas, de venta de armas y de narcotráfico. Básicamente se trata eso, y además de eso,
lo que establece son disposiciones contables especiales justamente para evitar eso. Entonces, hay como distintos grados de si ponen las normas, las reglas de Basilea, las van a encontrar. El Banco Central, como adhiere también a esa convención, también refleja por vía de su reglamentación esas pautas. Ahora, ¿cómo reglamenta el Banco Central? La reglamentación es administrativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un ente autárquico y todas sus disposiciones son administrativas, que se pueden judicializar, obviamente. Ahora vamos a atender a explicar eso. En ese entendimiento, el banco, para reglamentar, el Banco Central dicta comunicaciones circulares, ¿sí? Comunicaciones y circulares. Las comunicaciones son A, B, C, y las informativas. Y las circulares se refieren a la naturaleza de la operación que están reglamentando. Circular o PASI, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que las normas de comunicaciones sean A, B o C? Que son, las comunicaciones A son normas de estructura, las comunicaciones B son normas de coyuntura, las comunicaciones C son simplemente informativas temporarias y después existen las informativas propiamente dichas. Las circulares son referidas a la naturaleza de la operación que reglamenta. Por eso, cuando nosotros decimos que el banco reglamenta la cuenta corriente bancaria, lo va a reglamentar por intermedio, no solamente por delegación de la ley de cheques, sino también, que es la 24.452 modificada por la 24.760, sino también por vía de la comunicación A, ¿sí? Por ejemplo, 3420, circular o PASI. O PASI, ¿qué significa? Operaciones pasivas. Pero así como están las OPASI, están las OPAC, que son las operaciones activas, también están las LINSOL, las operaciones de insolvencia, de liquidez y solvencia, después están las RUNOR, y así sucesivamente. Pero para que nos van, se escribe el libro, exactamente, Viviana, exactamente se escribe el libro. ¿Sí? ¿Por qué nos va a interesar esto acá en comercial? Porque lo van a tener que ver cuando vayan a cambiario. ¿Y por qué lo van a tener que ver cuando vayan a cambiario? Porque justamente de la cuenta corriente bancaria surge un título de crédito que se denomina cheque. Por eso existe la ley de cheques. ¿Y qué significa que el cheque sea un título de crédito? Significa que participa como especie de los papeles de comercio, pero tiene características específicas, que son que es el documento necesario, literal y autónomo para ejercer el derecho expresado en el mismo. ¿Sí? Definición vivantesca, de César Vivante, pero ya lo van a ver cuando vayan a cambiario. Es decir, todos los títulos de crédito participan de esas características. Ser necesario, literal y autónomo. Y después se van a dar cuenta que faltan 3 más, que son completo, formal y abstracto, pero para eso aprueben comercial, aprueben sociedades, aprueben quiebra, y ahí van a poder ir a cambiar, ¿sí? ¿Qué otros títulos de crédito además del cheque hay? La letra de cambio, el pagaré, la factura de crédito, miles hay. La carta de porte, ya que vieron transporte. Ya que vieron transporte, carta de porte, también es un papel de comercio y a veces puede ser título de crédito. ¿Hasta acá vamos? Profe, ¿el warrant puede ser también un título de crédito? El warrant también, a veces sí. Sí, porque se puede ejecutar. También. El warrant, vieron que el warrant, existe el warrant, la ley de warrant privados y la ley de warrant público. Y el warrant son 2 certificados, el certificado de depósito y el certificado de warrant. ¿Sí? Pero ojo, porque hay warrants que son warrants con desplazamiento y warrants sin desplazamiento. Warrant igual deberían verlo en garantías más que acá, pero no sé por qué vieron warrant. Pero los warrants sí también son títulos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Hasta acá vamos. En ese entendimiento, cuando el Banco Central de la República Argentina regula la cuenta corriente, la regula como una operación pasiva. Y está bien que la regule como una operación pasiva. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente es un contrato de depósito.
Pero el conto corrente bancario, como dicen los italianos, el conto corrente bancario es un contrato complejo, es un contrato bifronte. ¿Por qué es un contrato complejo y bifronte? Porque nace siendo una operación pasiva, pero también la ley habilita que se pueda girar en descubierto. Y si la ley habilita que se pueda girar en descubierto, antes el Código de Comercio derogado decía, el contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato por el cual una parte se compromete a mantener abierta una cuenta en el banco con depósito, con fondos depositados o con autorización para girar en descubierto. Ojo, si hay fondos depositados, la cuenta corriente es una operación pasiva, porque los fondos son del cliente, ¿sí? Tiene fondos y contra esos fondos libra cheques o libra órdenes de pago. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre el banco y el cliente cuenta correntista es una relación de mandato. ¿Quién lo dice esto? ¿Cataldo? No, lo dice la ley. Es una relación de mandato la de cuenta corriente bancaria que existe, en donde el cliente le da órdenes al banco para que pague las órdenes de pago, verbo y gracia, cheques, que emite para terceros. ¿Se dan cuenta? Hasta acá vamos. ¿Y ustedes que pensaban que habían visto contrato de cuenta corriente bancaria? Papita, palor. Como decían los... Y Cañete se muerde los labios y dice así, y dice, nah, a esta altura no me podés venir con esto. Sí, la cuenta corriente bancaria es un contrato, pero la cuenta corriente bancaria, y ahora voy a ver cuánto aprendieron de cuenta corriente bancaria, ¿por qué es de mandato? Porque la relación que existe, primero porque lo dice la ley, ¿sí? En la regulación del contrato de cuenta corriente bancaria, la ley dice, la relación que existe entre el cliente cuenta correntista y el banco es de mandato. ¿Sí? Demanda, el cliente es el mandante y el banco es el mandatario. ¿Por qué? Porque como la cuenta corriente puede tener previsto el servicio de cheque, las libranzas, los cheques son órdenes de pago contra la cuenta corriente bancaria. Yo se las doy a terceros, pero en el fondo hay un mandato mío al banco para que pague ese cheque. ¿Se dan cuenta? Por eso es relación de mandato. Es el encargo para la realización de uno o varios actos jurídicos por cuenta mía y a nombre mío. ¿Se acuerdan lo que era un mandato, no? Mandato representativo y mandato no representativo. Teoría del 1, 2, 3. ¿Se acuerdan? Todos me dicen que sí, como si fuesen, sí, papá, la tenemos atada, y después la patean allá arriba, ¿sí? Estamos, después la patean arriba. Está el Dibu Martínez después en el arco y la patean, ¿sí? Y la patean a cualquier lado. O'Brien está seria, O'Brien, ¿qué pasa? O'Brien. Si uno nombre, ese es un apellido típicamente irlandés, evidentemente. Qué rica cerveza la irlandesa. Bueno, digo nada más que eso. Así que, ¿estamos? Y bueno, San Patricio, ¿de dónde nació? Sino de la leyenda irlandesca, por decirlo así. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir hablando en serio porque si no se pasa la hora. Y ya estamos en 20:51. Hasta acá se va entendiendo. Esa relación, ¿por qué decimos que es complejo? Porque el contrato de cuenta corriente bancaria nace como una operación de depósito, nace como una operación pasiva de depósito, por eso se regula por la OPACI. Cuando ustedes vayan a googleen OPACI, ingresen, van a ver, bueno, si quieren hacerlo más fácil, www.bsra.gov.ar y van a entrar a la página del Banco Central y ahí van a reglamentaciones o circular y pongan OPACI y van a ver que le va a saltar una acordada, una comunicación a 3420 debe ser, calculo la vigente, u otra, circular OPACI, van a tener como 50 páginas para leer lo que es la circular OPACI antes de que se duerma Gatica, la circular, y se van a dar cuenta que es un contrato complejo, porque ahí no solamente se regula cuáles son los requisitos para abrir una cuenta corriente bancaria, sino que también se vuelca dentro de la circular cómo se abre, cómo se mantiene, cómo se cierra, cuáles son las obligaciones. Hoy algo vamos a hablar de eso. Pero además, también van a ver cómo, ahí está, cómo está Limardo hoy. Tremendo, así. No levanta ni los brazos, está en el... Es como un... Estamos... van a ver
que también está incorporada la reglamentación sobre los cheques, y ahí es todo lo que quieran saber sobre cheques, aparece ahí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a requisitos de creación, además de la ley, obviamente. Además de la ley 24452 y su modificatoria. Van a ver cómo se pueden endosar los cheques, cuántos endosos están permitidos, cómo se pueden trazar, si se pueden, qué pasa cuando hay orden de no pagar un cheque, si hay denuncia de extravío, de pérdida o de robo de cheques. Así que eso es bueno que lo sepan ya, si lo leen, para saber cómo hay que hacer cuando se les pierde un cheque o que les roban un cheque o tienen cheques en blanco firmados en la chequera, o incluso la reglamentación del cheque electrónico, que hoy está el e-check, como está vigente en nuestra república. ¿Cómo se ejecuta? Dicho esto, ahí vamos a ver que la cuenta corriente bancaria en principio nace como una operación pasiva, pero puede resultar siendo una operación activa. ¿Por qué? Porque como la cuenta corriente bancaria es una cuenta corriente, dentro de la cuenta corriente bancaria se vuelcan otros contratos. De hecho, la cuenta corriente bancaria nace con un depósito bancario, que es el contrato madre. Pero dentro de la cuenta corriente bancaria se pueden volcar operaciones activas como préstamos, acuerdos de descubierto, acuerdos, sí, el acuerdo mismo, autorización para girar en descubierto, descuentos bancarios. El descuento bancario es como el forfaiting, nada más que en el banco, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿y qué sé yo lo que es el forfaiting y las operaciones a forfait? Bueno, para eso hay que estudiar y para eso habrán visto descuento bancario. No sé quién dio descuento bancario, ¿dio alguien? Sí, lo vimos ayer con la doctora Navarro. Bueno, O sea, descuento por arriba. bancario. No, bueno, sí, está bien, vimos descuento. Sí. Y sí, porque siempre, salvo que estén acostados con el libro arriba, siempre se ve para abajo. La operación de descuento bancario es la venta de un crédito. Ahora vamos a explicarla bien para que ustedes entiendan, porque ahí hay un problema con los intereses. Y lo tenemos a Limardo y a su hermana para que nos expliquen cómo son los intereses devengados y los intereses a devengar para registrarlos contables, porque eso es lo que forma parte del monto que se descuenta. Ahora yo después se los explico brevemente. Pero más allá de la cuestión, en la cuenta corriente es compleja porque se vuelcan otros contratos, no es pura, por decirlo de alguna manera. Más allá de las clasificaciones que van a ver cuando vayan a la práctica civil y comercial, sobre las operaciones cuenta corriente operativa o cuenta corriente operativa no operable, y todo ese verso que inventaron para poder ejecutar dentro de la cuenta corriente bancaria otros saldos. Entonces, la idea es que quedémonos con esta idea que es una operación compleja. Y como caracteres, ¿qué caracteres tiene? Ya que vieron cuenta corriente mercantil, me van a ayudar ustedes. Es un contrato consensual, conmutativo, oneroso, bilateral, de ejecución continuada. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué más? Y bueno, todas las cosas más. Normativo, fundamentalmente. Si ustedes vieron, supongamos que hayan leído el apunte ese de cuenta corriente mercantil, van a ver que hay una diferenciación cuando hablamos del carácter normativo de la cuenta corriente mercantil, que la cuenta corriente bancaria también es normativa. Y si se acuerdan ustedes cuáles eran los contratos normativos eran contratos preparatorios, no eran contratos preliminares. Supongamos que hubiesen ido a contratos y hubiesen escuchado la diferencia entre contratos preparatorios y los preliminares. Los preparatorios eran los que no obligaban a celebrar otros contratos, pero si se celebraban, había que cumplir con el contrato normativo que estaba previsto. Es un chiste, no lo tomen a mal, lo que le dije. Hasta acá vamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como goza de esas características la cuenta corriente bancaria, no voy a explicar toda la cuenta corriente bancaria, puede arrojar saldo deudor. Por eso abajo en los saldos se pone SEUO, que es salvo error u omisión, el salvo error u omisión, y eso tiene que ver con una cuestión que estaba regulado en el Código de Comercio Viejo, que era el artículo 790, que era del Código de Comercio derogado, que eran las acciones de revisión y rectificación de la cuenta corriente bancaria. Eso es porque el banco se puede equivocar y puede rectificar el saldo, ¿sí? Ratificarlo o rectificarlo. Ratificar sería confirmarlo.
Pero está bien, ¿por qué? Porque eso es lo que quiero hablar hoy. Yo sé que ustedes vieron cuenta corriente bancaria, pero como hay una dispersión normativa, en cierto modo, en este punto, y esto arranca con que dentro de la, bueno, se celebra entre una autoridad, una entidad autorizada, por eso van a ver que para ser bancos solamente pueden ser bancos cooperativos o sociedades anónimas, no hay otra forma societaria para ser banco, no se puede, no está permitido. Para eso van a leer la 21.526 y la Carta Orgánica. No era tan fácil esto, ¿vieron? Hay que leerla porque voy a preguntar la Carta Orgánica, ¿eh? Y voy a preguntar la Ley de Entidades Financieras. Y son bastante largas. Les digo para que el que avisa no traiciona, y estamos a 1 semana y 2 días. Entonces, como el contrato se celebra entre un profesional, por eso la responsabilidad de la banca en cierto modo es agravada en los términos de responsabilidad civil y comercial. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un profesional, aparte autorizado por el Estado, es la venia que el Estado le da, que es la autorización para funcionar, que es una autorización administrativa, porque no cualquiera puede captar fondos públicos, por una cuestión de fe pública mercantil. Dicho esto, emerge de esa relación una primera obligación. Como es una cuenta corriente, ¿qué había que hacer en la cuenta corriente? Rendir cuentas. ¿Y cómo se rinde cuentas en la cuenta corriente? Por vía de lo que dice el 1403, si no me equivoco, por ahí anda, de la emisión o remisión de los resúmenes de cuentas. Cuestión que era archidebatida, dirían los hermanos trasandinos. Una cuestión archidebatida sobre ¿qué? Sobre el efecto de la impugnación de los resúmenes de cuentas recibidos. Y acá se nos empieza a complejizar la cosa. ¿Por qué? Porque el 1400, corríjanme si no es el 3, creo que es el 1403. El 1403 habla sobre la impugnación de los resúmenes de cuenta y la obligación de emitirlos. De esto también habla la OPACI. Pero la ley y el Código Civil Comercial dice, dentro de los 8 días de vencido el ejercicio hay que remitir el resumen de cuenta. El banco le tiene que remitir el resumen de cuenta al cliente. ¿Sí? Bueno, gracias, Valentina. Debe remitirle al cliente el resumen de cuenta. Si pasa eso, el cliente tiene 10 días desde recibido para impugnarlo. Si no lo impugna, se presume que está aceptado. El resumen es la rendición de cuentas que emerge del resumen. ¿Está claro? Si no lo recibió, tiene 30 días y dice que no lo recibió 30 días desde que dice que no lo recibió 30 días para obtenerlo e impugnarlo. Este parece ser un plazo que es similar al de la ley de tarjeta de créditos que deben haber visto con Bernardo, la ley 25.065, cuando habla de la impugnación del resumen de cuenta de la tarjeta de crédito dentro de los 30 días de emitido y recibido. ¿Está? Pero no contentos con ello, pareciera ser que ahí se terminó la historia. Ya está, listo. No lo impugné dentro de los 10 días de haberlo recibido de los 8, y pareciera ser que ya se presume operación liquidada. Y en realidad lo que se presume aceptada la rendición de cuentas. ¿De dónde sale esto? Del 1403, pero también sale del 860. Del 860, 861, 862, fíjense que dice, en los contratos de ejecución continuada, ¿cómo dicen? Hay obligación de rendir cuentas. ¿En dónde? En la relación de mandato no representativo, dice, en periodos anuales o en periodos inferiores al año hay que rendir cuentas también cuando hay una relación. Y habla, artículo siguiente, menciona, en los contratos de ejecución continuada. Ya está, ¡pum! Cuenta corriente le faltó poner a ese artículo. Pero como hay varias cuentas corrientes, que ustedes ya saben que hay varias cuentas corrientes, acá vamos a ver que nos vamos a ir al 862. Y vamos a desgranar el 862. Porque ahí surge un placito que me juego la cabeza que no lo vieron. Pero mire, sabe usted que me recontra juego la cabeza para que no lo vieron. Porque el 862 habla de aprobación. ¿Pero de aprobación de qué?
de la rendición de cuentas, porque nos trae una sorpresita al final del 862. ¿Y cuál es la sorpresita al final del 862? Que si hay errores de cálculo o ¿sí? o de incorporación de conceptos a la cuenta, eso no se presume aceptado por la no impugnación del resumen de cuentas. Tengo el plazo de caducidad de 1 año para hacer la acción de revisión y rectificación. ¿Está? Ahí nace la acción de rectificación de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, perdón. ¿Estamos? ¿Estamos con esto? ¿Se entendió lo que dije? Lo leo para que ustedes lo entiendan. Para que lo entendamos entre todos. Porque por ahí yo voy rápido y no se me... Además de que tengo problemas, es normal que no se me entienda, para que se haga un poco más fácil. El 862, así como existe obligación de rendir cuentas, también existe obligación de aprobar cuentas. Por eso existen los dos procesos en el Código Procesal Civil y Comercial. Pero el Código Civil y Comercial regula también la aprobación de cuentas. ¿Y qué regula? Regula la aprobación y dice que la rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley. ¡Pam! 1403, dentro de los 10 días de recibido el resumen de cuentas, si no lo impugné, presumo que está aprobada tácitamente la rendición de cuentas. ¿Se van dando cuenta cómo viene esto? ¿Sí? Fácil. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Entonces, plazo legal o el de convencional, está firmado en el contrato, que es un contrato con formulario con cláusulas predispuestas generalmente y sometido a condiciones generales de contratación. Dice, o en su defecto, en el de 30 días de presentadas en debida forma. Acá no tenemos ese vacío, porque acá la ley nos dice, el banco tiene que dentro de los 8 días enviarle un resumen de cuenta. Una vez recibido, si a los 10 días el cliente no impugnó, se presume aprobada la cuenta. ¿Está claro? Hasta ahí viene divino. Profe, Sí. o sea que los 30 días sería por si no hay alguna vacío mención legal. específica. Si hay vacío Claro. legal. Ah, bien. ¿Sí? Si hay vacío legal. Puede haber otras rendiciones de cuentas que no digan que hay que... Y otros contratos de ejecución también. Por ejemplo, el suministro podría ser. Contrato de ejecución continuada, suministro, también podría haber una rendición de cuentas. Claro. La compraventa, sin embargo, lo tiene previsto. Si vieron compraventa, 1143 dice, 1145, recibida la factura no impugnada dentro de los 10 días, se presume cuenta liquidada. Plazo especial también de aprobación. Pero el problema está con el sin embargo. Porque siempre que hay una coma, un punto, un sin embargo, siempre hay un pero. ¿Sí? Esto es lo que da nacimiento de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bueno, acá no hay ninguna trampa. Pero el sin embargo nos complejiza la cuestión. ¿Por qué? Porque el sin embargo dice, sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o registración dentro del plazo de caducidad de 1 año de recibida. Plum. Acción de rectificación de saldo de cuenta corriente bancaria, plazo de caducidad, no de prescripción. Si me voy al 2566, diferencia entre prescripción y caducidad. La caducidad puede ser alegada de oficio por el juez, ¿sí? No se interrumpe ni se suspende, y una vez que transcurrió el plazo de caducidad no se puede ejercer el derecho porque se pierde. Eso es lo que dice el 2566 y siguientes. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que también hayamos ido a obligaciones además de contrato. Imagínense que se acuerdan las diferencias. Es un chiste, yo sé que sí, que ustedes son re hiper estudiosos. ¿Estás bien, Ponce, Agustina? Te veo meditabunda, como diciendo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Entonces, acá nace, para la cuenta corriente bancaria, una acción de rectificación con plazo de caducidad de 1 año. Quiere decir que la aprobación tácita aprueba la rendición de cuenta, pero no convalida los errores de cálculo o de registración. Es decir, hay operaciones que están mal registradas. Hay operaciones que no se llevaron a cabo. Hay operaciones que yo no autoricé. ¿Está claro? Porque además se aplica el derecho de consumo de los consumidores y usuarios a materia bancaria, que es la primera parte o la introducción de los derechos de los consumidores en los contratos bancarios, que también hay que estudiarlos. ¿Sí? ¿Estamos?
Dicho esto, cuestión que parecía simple, por eso solamente quería hablar de 2 temas de cuenta corriente bancaria, y vieron que están bastante complejas. Aparece el 2562, inciso A, ¿sí? Que dice que prescriben a los 2 años las acciones de nulidad de acto jurídico o de revisión de acto jurídico. Y ahí se nos cuela la revisión de la cuenta corriente bancaria. ¿Por qué? Porque yo puedo revisar todo lo volcado, el saldo de la cuenta corriente bancaria, si hay conceptos que no están bien, que no están permitidos, o de los cuales no di autorización expresa, o hay tasas de interés que están cobradas mal, o hay capitalizaciones mal hechas. Entonces, ¿estamos? Si yo quiero, no es lo mismo revisar el acto jurídico que rectificarlo. Entonces yo podría rectificarlo por errores de cálculo o de registración, y puedo revisar errores de cálculo o de registración. Che, me registraste mal esta operación porque no era por ese monto, era por otro. Cálculo y registración. La revisión es para decir, che, no, esto hay que revisar este negocio jurídico porque es abusivo, porque a mí me estás debitando cuestiones que no me tenés que debitar. ¿Está claro? Son distintas. El plazo es de 2 años para la revisión de la cuenta corriente bancaria. Ojo con eso. Enancado con eso, doy por finalizado resúmenes de cuenta y rendición de cuentas, se mete la cuestión de la tasa de interés. Que un poco es ese fallito que les pasé hoy, en donde hablamos de cómo se computa la tasa de interés en el contrato de cuenta corriente bancaria. ¿Y qué significa esto? Que acá hay un artículo que es el 1398. El 1398 es un artículo que dice que se pueden capitalizar intereses en la cuenta corriente bancaria. Pero ese artículo dice que se pueden capitalizar cada 3 meses. ¿Estamos? Pero ese artículo se aplica a la vigencia de la cuenta corriente bancaria. Es decir, mientras la cuenta corriente bancaria está abierta. Ese artículo está, o salvo que exista un acuerdo en contrario, dice la ley, que pueda ser inferior. Generalmente los bancos capitalizan cada 1 mes, de acuerdo al pacto en el contrato formulario. Ese artículo está debatido. La doctrina dice que ese artículo es nulo por la cláusula abusiva dispuesta en el 988 del Código Civil y Comercial, porque implica una renuncia anticipada contraria a una norma que prevé disposiciones no disponibles. Autores como Gómez Leo, Valentina Aisega y otros y Kipper. Barbier, Pablo Antonio y demás, en particular yo tampoco estoy de acuerdo con ese artículo. Para mí se puede pactar el 1398. El problema, y ahí vengo con lo que queríamos, ¿por qué está el fallito? Porque la ley no prevé nada para el caso de la capitalización de intereses con posterioridad al cierre de la cuenta corriente bancaria. Es decir, los intereses del saldo deudor de cuenta corriente bancaria certificado en un certificado en el título ejecutivo en los términos del 1406, ¿capitaliza? Sí, nosotros sostenemos que sí, por aplicación del 770. El 770 establece como una gradación de autorización para capitalizar, que con posterioridad al saldo, uno puede pactar la capitalización por un plazo determinado, y si no lo pacta, además se puede prever que la ley misma los permite entre la mora y la demanda. Todos esos, hasta la fecha de la notificación de la demanda, se presumen que se pueden capitalizar la ley directamente. ¿Estamos? Entonces, eso es un poco de lo que trata el fallo. Ojo con los intereses, porque el 1398 no se aplica para la parte post cierre de la cuenta corriente bancaria. Por eso se los di para que vean cómo funciona en la práctica el tema del cierre de la cuenta corriente bancaria, y además porque les permite emitir un certificado, emitir un título ejecutivo. Si ustedes fueron a procesal, ya sabrán cuál es la diferencia entre título ejecutorio y título ejecutivo. Bueno,
el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria es un título ejecutivo, si está confeccionado conforme a lo que dice la ley. Y si se notificó, ¿sí?, el cierre de la cuenta y el saldo de la cuenta. ¿Estamos? ¿Sí? Un poquito quería avanzar sobre eso para que ustedes lo lean. Cuando lean el artículo, son 3 hojitas la sentencia. Cuando lean la sentencia van a poder ir a los artículos y entender un poquito de lo que está hablando. Está bueno porque habla de la mora y habla de la capitalización de intereses y de los intereses compensatorios y de los intereses moratorios. ¿Estamos? Ese es un fallo de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata. Hasta acá vamos. Exclusión de activos y pasivos. Y con esto terminamos. Nos despedimos por hoy. Siendo las 21:13 horas. Hacer una pregunta. Sí, cómo no. Acá usted dice error de cálculo. Sí. Y en general, ¿qué otro error podría haber? Que el monto está mal volcado. Y es un error de... Es un error de cálculo. Cheques adulterados, por ejemplo, que son emitidos. Serían todos errores de cálculo, entonces, salvo que no. Puten... No. El error de cálculo es que arroja mal. Oye, es prácticamente imposible que arroje un error de cálculo porque se hace todo informáticamente. Claro, pero el error de cálculo puede venir de una adulteración. El error de cálculo es un error numérico. Exactamente, de una adulteración. Es error numérico, y bueno, y entonces ahora es muy difícil que suceda eso. No, porque le estoy diciendo, Pascual, que si hay una adulteración en un cheque, por ejemplo, ha habido casos de cheques que se daban por 1.000 pesos y en vez de poner 1.000, lo hicieron por 11.000. Y ahí hay un error de cálculo. Le ponen un 0 más, es muy común. O por ejemplo, ese podría ser un error de cálculo, entonces uno tiene que rectificarlo y decirle, no, el cheque que yo emití, obviamente hay que hacer la denuncia penal y todo eso, pero si el banco lo paga, está mal pago, el cheque era por 1.000, yo hago la rectificación y digo, no, yo lo emití por 1.000, acá está la contabilidad que así lo refleja y es de cálculo, lo pagó mal el banco, después tendrá que ejercer el banco contra el tercero las acciones de responsabilidad pertinentes, pero, ¿se entiende? Existe mucho. Intereses mal volcados, tasa de interés mal aplicada, es error de cálculo también. Sí, es error de cálculo. Es error de cálculo. Tasa de interés mal aplicada. Che, me aplicaste una tasa, me dijiste que me iba a aplicar una tasa preferencial y me aplicaste la normal. Error de cálculo, afuera. Hay que rectificarlo. Y ahí, acción de rectificación. Porque ahí se me rectifica el saldo. Tanto la revisión como la rectificación es del saldo, que es lo que me perjudica a mí como cliente. ¿Por qué? Porque como puede terminar dando, ¿sí?, saldo deudor, el saldo deudor para el banco es un título ejecutivo que me lo va a cobrar. El saldo deudor mío, para el banco significa que me prestó plata. El banco me prestó plata a mí. ¿Por qué? Porque hubo autorización para girar en descubierto, o hubo mutuos volcados en la cuenta corriente, o hubo anticipos bancarios, o hubo ¿sí? Sí, digamos que la contabilidad del banco es al revés de la contabilidad del empresario. Claramente. O sea, para lo que para el banco es un crédito, para el empresario es un débito. Totalmente. O sea, es al revés, es una contabilidad. Por eso existe Pascual, Limardo me lo va a convalidar, existe una operación que se llama de conciliación bancaria. Conciliación bancaria, sí. Bueno, sí. La conciliación bancaria tiende a eso. Tiende justamente a conciliar la contabilidad del empresario con la del banco por vía de ¿qué? De la emisión de los cheques o de las notas de crédito o débito. Es una operación simple que se hace y se sabe si está bien. Esa es una operación que se hace normalmente en todas las empresas. En todas las empresas hacen semanalmente la conciliación bancaria. Sí, tal cual. Y obviamente después se hace una mensual para saber si más o menos los cheques que largaron fueron entrando y si hay notas de débito o crédito. ¿Por qué? Porque los cheques que no se pagan pueden provocar débitos también, o facturas o notas de débito o de crédito de acuerdo a que se haya autorizado o no eso. Es decir, el saldo se puede rectificar de muchas maneras, ¿sí? Entonces, no solamente es
error de cálculo porque sí, porque hay... Nosotros estamos en la inteligencia de que el error de cálculo es porque nos equivocamos al sumar. No, acá lo hacen computadora, muchachos. Todo eso, que podrían equivocarse, no sé, en una millonésima parte, pero el problema es el error de cálculo. ¿Qué es lo que se calculó? Bueno, una tasa de interés mal aplicada es un error de cálculo. ¿Sí? Me están aplicando una tasa superior y lo tengo que rectificar. A eso es lo que significa la acción de rectificación. Si quieren profundizar o abrevar más en esto, Código Civil y Comercial, comentado de Lorenzetti, buenos artículos escritos en la parte de cuenta corriente bancaria 1398 y siguiente por parte de Barbier. Tratado de los contratos de Lorenzetti, tomo 3, parte especial, también ahí hay escritos, son unas hojitas muy divinas, no serán más de 20 hojas hablando sobre el contrato de cuenta corriente bancaria, y aparece todo esto que yo estoy mencionando. Exclusión de activos y pasivos, y concluyo. Nosotros dijimos que el Banco Central de la República Argentina es el que controla el ejercicio de la actividad bancaria. Ejerce superintendencia financiera y bancaria sobre todos los órganos, los bancos inferiores. Por eso el Banco Central no tiene atención al público, controla el resto de los bancos. Y después los bancos se pueden clasificar en mayoristas, minoristas, ¿sí? Pueden ser públicos o privados. Dicho esto, el banco, así como me autoriza, es decir, me da la venia, me da el placer, como se dice en términos diplomáticos, para acreditar las cartas frente a las embajadas extranjeras o países extranjeros, me da el placer para que yo ejerza la actividad bancaria, así como me da el placer, también me lo puede retirar, ¿sí? Que se llama el cese de la autoridad reglada. Entonces, me va controlando. En ese ejercicio de contralor, la ley de entidades financieras no solamente regula qué es una entidad financiera, qué actividades pueden realizar, porque nuestra ley prevé una situación de mixta, como siempre, entre la banca universal y la banca especializada. Van a ver que ahí existen diversas entidades financieras, llamadas en general entidades financieras, pero después están las entidades financieras propiamente dichas, como bancos, las cajas de crédito. Y aparece otra sección que se llama de la solvencia de las entidades y de la regularización y solvencia de las entidades financieras en crisis. En ese marco hay soluciones que son, primero, la primera solución que hay que decir es que los bancos no se pueden concursar, primer punto, no son sujetos concursables. ¿Se acuerdan de lo que había dicho yo aquella vez? Que el derecho comercial le encantaba jugar con los patrimonios abstractos y con las reglitas de que soy sujeto de derecho pero no puedo hacer esto, no sos sujeto de derecho pero sí podés hacer eso. El artículo 2 de la ley de quiebras dice que los bancos no son sujetos concursables, con lo cual no pueden ni concursarse ni quebrar por vía de la ley 24.522. Sí pueden quebrar por vía de la ley de entidades financieras 21.526. ¿Estamos? Al igual que las entidades aseguradoras, que lo vamos a ver en la segunda parte, si Dios quiere, y Sandrita Navarro también, que es la que pone las notas. Después venimos los pichones, que somos los que simplemente opinamos sobre si nos parece que aprobaron el examen o no, como son los doctores Soria, 10 y yo. ¿Sí? Pero acá la que pone la banca es la doctora Navarro. Entonces, dicho esto, para que ustedes vayan viendo con quién tienen que quedar bien o no, sería... Es que el asado era para ella, profe, no para usted. Totalmente, ya me imaginaba. Dicho esto, primero que no sabía que iba a haber asado y que era solo para Sandrita, pero bueno, los pobres nos iremos a comer a otro lugar. ¿Sí? Pero hay un dicho, los desahuciados. Hay un dicho que dice, hacete amigo del juez. Ah, sí, bueno, el Martín Fierro. Y no bueno, le des de qué quejarse, porque siempre ¿quién es bueno el juez tener... acá? Eso es lo que dice el Martín Fierro, sí. Y no le dé de qué quejarse. Bueno, dicho esto, cuando uno analiza la regularización y solvencia de las entidades financieras en crisis, es como que la ley
prevé distintas circunstancias. Ahora entendieron de por qué nosotros decíamos que había patrimonios que eran sujetos concursales, sujetos de derecho que no eran sujetos concursales, patrimonios que no eran sujetos como el fideicomiso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los bancos, no son sujetos concursales, con lo cual no se aplica la ley 24.522. Solo supletoriamente porque lo dice la ley de entidades financieras. ¿Estamos? Dicho esto, dentro de esas situaciones que es cese de la autoridad arreglada, liquidación administrativa bancaria, quiebra bancaria, porque puede autorizar por la ley la quiebra, que es como una liquidación judicial, en vez de la administrativa, liquidación judicial propiamente dicha. Aparece una en el artículo 35 bis y ter, que se denomina exclusión de activos y pasivos, que es la que usualmente aplica el Banco Central de la República Argentina. Y en la exclusión de activos y pasivos hay artículos en el campus virtual, en el campus creo, sobre exclusión de activos y pasivos. Hay uno de Gastón Mirkin publicado en RDCO, que significa Revista de Derecho Comercial y las Obligaciones, del año 2010, creo, lo tengo que buscar acá en las revistas, no me acuerdo. Muy bueno el articulito ese, creo que en la revista 204, no me acuerdo, hace rato que no lo leo, donde él explica lo que es en breves hojas, en unas 10 hojas menos, lo que es el procedimiento de regularización, de exclusión de activos y pasivos. Y el procedimiento consiste en esto. En realidad, el procedimiento, todos los autores coinciden en que debería llamarse de exclusión de pasivos y activos, más que de activos y pasivos. Porque primero lo que la ley dispone es determinar los pasivos, pero para llegar a esa etapa hay que dictar un acto administrativo. Y el acto administrativo que dicta el Banco Central de la República Argentina es, luego de haber enviado a los inspectores a la entidad financiera a controlar, ¿sí?, empieza a emitirle intimaciones para que regularice su situación. Y no la regulariza. Entonces ahí el directorio del Banco Central se reúne y dice, che, en el banco, lo que voy a decir, pasó en la vida real. Pasa en TNT, pasa en la vida real. Banco de Balcarce, ¿sí?, sobre su liquidación, Banco de Balcarce, el de acá de Balcarce, Juzgado Civil y Comercial número 4 de Mar del Plata, se liquidó, fue sometido a una exclusión de activos y pasivos. No regularizaba la situación, no regularizaba directamente, todo arranca con un acto administrativo que es del Banco Central diciendo, sometemos a el Banco Pirulín S.A. a la exclusión de activos y pasivos, y directamente efectúa un análisis de los pasivos que va a detraer de ese patrimonio. A ver si me van siguiendo. El Banco Central analiza la situación financiera de un banco. Ese banco tiene un patrimonio porque es un sujeto de derecho. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sobre ese patrimonio el Banco Central empieza a investigar y dice, mire, el pasivo de Riva Pose, de Cataldo, de Martínez, de Domingo, de Tizone, de O'Brien, de Antonino, de Cerdá, de Leguizamón, de Cañete, de Montenegro, de Grimaud, de Godoy, de Ponce, de Francescone, de Soler, de Gropa, ese pasivo se excluye. ¿Qué pasa? Quedan otros pasivos. Ese pasivo queda residual para la liquidación judicial. Ahí tenemos el primer punto. Pero ¿qué pasa? Una vez excluido el pasivo, ¿quiénes son el pasivo? Los clientes del banco que tienen plata en el banco. Por eso primero hay que excluir los pasivos. ¿Sí? Los pasivos del banco son clientes del banco, son acreedores del banco que tienen plata depositada en la cuenta. Entonces, excluye ese monto y después tiene la obligación de excluir un monto equivalente del activo. ¿Y cómo excluye el monto equivalente del activo? Lo excluye diciendo, bueno, el bien que tenemos, cito en la calle, Kenny y 32, supongamos, si estamos en Balcarce, que está hipotecado con una hipoteca para los que son de Balcarce, y supongamos que exista la avenida Kenny y exista la calle 32, pero sí, la lo Kenny cual no está puede ser cerca, porque profe. son paralelas creo, pero bueno, no importa. ¿Es así para los que son de Balcarce? ¿Son paralelas o no? Kenny y 32 son paralelas.
Pero supongamos, qué sé yo, una que corte, Kenny. Kelly, profe, Kelly. Kelly, perdón, Kelly. Kelly. Kenny es un autor, Kelly. Tengo a mi hermano viviendo en Balcarce, me va a matar cuando se entere que no sé la calle de Balcarce, pero bueno. Excluye el activo, y si está hipotecado ese inmueble, lo excluye detrayéndole la garantía hipotecaria. Es decir, tenemos un activo que vale $1.000.000 y tiene una hipoteca por $500.000, excluye el activo por $500.000. ¿Se dan cuenta? Si tiene autos, le detrae el valor de las prendas, y supongamos una camioneta que salía a 2 millones de pesos, tiene una prenda por 1 millón, lo detrae por 1 millón de pesos. ¿Hasta acá vamos? Esto es simple. Lo difícil de la exclusión de activos y pasivos no es eso. Lo difícil de la exclusión de activos y pasivos es, primer punto, que ese trámite administrativo no puede ser, esa exclusión no puede ser frenada ni suspendida por ninguna autoridad judicial, ni por ninguna medida cautelar dictada por juez competente. Toma vos, toma pa' vos. ¿Qué me contás? ¿Vieron que algunos son más iguales que otros ante la ley? Profe, Sí. No tiene mucho sentido. pero Sí una sí que tiene consulta. mucho sentido. ¿Sabe cómo tiene? Para el Banco Central tiene recontra sentido. Sí, obvio, pero porque le conviene, pero se supone que el Poder Judicial tiene que controlar. Bueno, Mire, ¿sabe no qué? importa. A mí me dijeron que cuando yo iba a jugar al fútbol al potrero, no había que pelearse con el que llevaba la pelota. Acá es igual. Nunca hay que pelearse con el que lleva la pelota. ¿Sí? Porque si no, se termina. No hay más juego. A ustedes les habrá pasado, ¿o no? Siempre pasa eso. Siempre. El que llevaba la pelota lo invitábamos a todos lados. Y todos lo tratábamos como si fuera un señor. ¿Sí? ¿Y sí? ¿Por qué? Porque si se enojaba, sonaste. Nos quedábamos sin pelota. Entonces, acá lo Encima que tiene que siempre era ver. el más malo el que tenía la pelota. Como que lo Sí, tenía que, sí, que poner en iba al algún arco, lugar a a veces jugar la ahí. pelota iba al arco porque lo convencíamos de que era pieza sustancial del equipo. Y el resto queríamos jugar, y él también, obviamente. Entonces, tenía que jugar de titular. ¿Dónde? En el arco. ¿O no? O el ser portero no es importante. Totalmente. Es el que te cuenta los porotos. Pero bueno, hablando en serio ahora, la primera cuestión es que eso no puede ser frenado por ninguna medida cautelar. ¿Y por qué decimos lo del dueño de la pelota? Porque en realidad el banco, por eso decíamos lo de que hay algunos más iguales que otros ante la ley. Nosotros, los mortales, no somos tan iguales ante la ley que el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué? Porque no podemos Tampoco dictar somos ninguna... iguales frente al Estado, profe. ¿Cómo? ¿No todos? Ya frente somos... al Estado no somos iguales. Bueno, bueno, pero la Banco Constitución dice Central. otra cosa, ¿no? Bueno, Díganme que dice otra cosa. El 16 dice otra cosa. tantas cosas dicen otras cosas, profe. Bueno, pero esta es la Carta Magna. Entonces, en ese punto, fíjense que el Banco Central tiene hasta un super privilegio de cobro en el artículo 49, que antes que cobren los laborales y los privilegiados, que son los laborales, y los clientes del banco, cobra el Banco Central. O sea que por arriba de los privilegios, eso, por eso le dicen el super privilegio del Banco Central, cobra el Banco Central los créditos que por redescuento le adelantó a las entidades financieras en crisis. Entonces, dicho esto, primer punto, el primer efecto es, ningún juez puede parar en un proceso judicial con una medida cautelar la transferencia de los activos y de los pasivos. ¿Y qué se hace por vía de qué? Se hace por vía de una cesión de créditos y de deudas. Se hace una escritura ante los bancos, los escribanos del Banco Central, obviamente, en donde se comunica que esos pasivos fueron excluidos por tal monto, tantos activos se excluyeron por tal monto, y a dónde se trasladan. La ley dice que hay una opción. Generalmente, ¿a dónde se trasladan? Se trasladan a un sujeto que es un fiduciario, a un órgano, ¿sí?, fiduciario. Le excluyen esos activos y dice que es otro banco. Es otro banco, es decir, sacan la carterita potable, la jugosa, la linda, ¿sí?, la carterita linda, que está ahí de créditos, los créditos apetecibles, por decirlo así, y lo trasladan
porque usted está en crisis, se lo tenemos, papá Estado tiene que ver qué hace con eso usted. Entonces, tenemos que analizar a ver si le excluimos esto. Lo excluye y lo deja, ¡pac! ¿En un qué? En un patrimonio de afectación, porque siempre se hacen por un fideicomiso. ¿Sí? Con lo cual hay un fiduciario. Ese fiduciario generalmente es un banco, que se encarga de administrar generosamente el pasivo y el activo excluido de los clientes del banco en crisis, porque eso para proteger el valor de la moneda y del crédito bancario. Ley 24.485, preservación del valor de la moneda y de intangibilidad de los depósitos, dijo que por cada peso depositado en el sistema bancario va a haber una garantía de los depósitos. Lo dijo justamente 3 meses antes de un corralito que fue tremendo en la República Argentina. Somos fantásticos los argentinos. Digo simplemente para coronar eso. Somos fantásticos. Y ahí nace la figura, por vía de un decreto, el 495, la figura de SEDESA. Ahora explico lo que es. Seguro de Depósito Sociedad Anónima. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber lo de SEDESA y lo del fiduciario? Porque la exclusión de activos y pasivos no solamente prohíbe que cualquier juez pueda dictar medidas cautelares frenando las transferencias que se hacen por vía del único vehículo que hace circular los créditos y las deudas en el ordenamiento jurídico, que es contractual, ¿no? Que es la cesión. Porque el endoso también lo hace circular, creo que ya lo vimos esto. Lo hace circular, pero los títulos de crédito. Entonces, primer punto ese. ¿Cómo puedo yo atacar entonces la exclusión de activos y pasivos? El acto administrativo lo tengo que atacar, si quiero, en la justicia contencioso administrativa, es decir, hacer el contencioso administrativo, atacando o impugnando el acto por nulidad, ¿sí? Una acción, una pretensión impugnativa que implica la nulidad o anulatoria del acto, o la pretensión anulatoria. ¿Por qué? ¿Vieron administrativo ustedes? Sí, porque, ¿vieron? Bueno, porque el acto, Tizón, entonces usted me va a ayudar a decir que el acto administrativo no fue dictado de acuerdo al mérito, la oportunidad o la conveniencia, ¿sí? O la conveniencia para la administración del dictado de ese acto. Entonces, ¿por qué? Mérito, oportunidad y conveniencia, ¿por qué? Porque puede ser atacado el acto administrativo por la pretensión anulatoria o por la pretensión impugnativa. No de reconocimiento de derechos, ¿sí? Pretensión impugnatoria o pretensión nulificatoria, anulativa. ¿Mm? Entonces, se ataca ¿qué? Que no fue dictado en esos, o por el órgano sí, lo dictó el Banco Central, el único autorizado, pero no hubo mérito para dictarlo, no era la oportunidad, o no era conveniente hacerlo. Y obviamente, como el acto administrativo es un acto de naturaleza particular, porque es preciso para un ciudadano determinado o para un sujeto determinado, puede ser atacado por esa vía solamente. Ningún otro juez puede suspender la transferencia de activos y pasivos. Dicho esto, ¿qué pasa? Como se dicta un acto administrativo que provoca la exclusión de activos y pasivos, lo que se hace es una escritura y se publica en el boletín oficial. Pero ¿qué me pasa acá? Cuando a mí me excluyen pasivos, también me excluyen activos. Y dentro de los activos que me pueden excluir créditos que el banco tiene contra los deudores, contra clientes a los cuales le prestó platita y que sabe que los va a recuperar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Automáticamente el 35 bis lo que genera es un cambio de legitimación activa en la percepción del crédito. ¿Sí? Se los digo porque si alguna vez defienden a algún deudor que está sometido a un fideicomiso o lo han excluido de activos, le va a aparecer otro sujeto cobrándole crédito. Y van a decir ustedes, pará, si yo le debía al banco bancarse, entonces va a venir el banco francés o SEDESA va a decir, no, este crédito fue excluido por escritura tal, por acto administrativo tal día fue publicado en el boletín oficial y usted no lo impugnó. ¿Quién se va a poner a leer el boletín oficial a ver si me excluyeron como pasivo, ¿sí? Como activo de un banco sometido a exclusión de activo y pasivo? Nadie, olvídense.
salvo que sean una empresa, nadie. Que tiene gente que lee los edictos, nadie. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se provoca un traspaso de legitimación. Y fíjense cómo opera la legitimación. La legitimación opera con los activos y pasivos excluidos, automáticamente va en cabeza del órgano fiduciario administrador de los fondos. Con los residuales, no pueden seguir permaneciendo en cabeza del banco, porque ya el banco no tiene autorización se le cesó la autoridad, ¿sí? La autorización reglada, con lo cual, cesada la autorización, tiene que eso someterse a liquidación administrativa o judicial. Generalmente pasa a judicial. Si pasa a judicial y no va al fiduciario o no va a un fideicomiso de administración, automáticamente va a SEDESA, que es la que garantizó por cada peso hasta 30.000, nosotros tenemos una moneda fuerte, por suerte, hasta 30.000 los depósitos efectuados en eso es lo que dice el decreto de creación de seguros de depósito sociedad anónima. Entonces, SEDESA se convierte también en legitimado activo para reclamar ese crédito. Y el resto, lo residual, va a la liquidación administrativa o a la liquidación judicial. ¿Está claro? Con lo cual es como que se abren. Fíjense qué situación genera la exclusión de activos y pasivos, porque genera primero un patrimonio de afectación, que es una cartera de exclusión de pasivos y activos, que se administra por un fiduciario para después quedar definitivamente en algún lado. ¿En dónde? En el banco que lo está administrando generalmente, hasta que se provoca el traspaso. ¿Sí? Segundo, ¿por qué? Porque los fideicomisos tampoco te han autorizado a ejercer la actividad bancaria. No están autorizados a ejercerlo, lo ejercen los bancos, sociedad anónima o cooperativa. Entonces después se hace para dárselo la cartera a otro banco que sí tiene autorización. La que resta, si no se fue a SEDESA, tiene que ir a la liquidación judicial o administrativa. Entonces genera una liquidación universal por un lado, un patrimonio de afectación por el otro, y un patrimonio cedido por el otro, que es el de SEDESA. Entonces, ahí lo que provocó es un traspaso en la legitimación activa que solamente se acredita con la publicación en el boletín oficial de la escritura de cesión de activos y pasivos. Obviamente, si alguna vez tienen que ver uno, lo que hemos tenido la suerte de ver una exclusión de activos y pasivos y liquidación judicial son carpetas y carpetas y carpetas de créditos impresas autorizadas por el central, de las que se van y de las que vienen. Entonces, es una cuestión compleja. Pero lo más interesante de todo esto, ya que ustedes son ávidos lectores de la transferencia de establecimientos comerciales por vía de la ley 11.867, justamente la ley, si ustedes dicen, pero ¿cómo? Che, no hay que publicar edicto acá porque puede haber acreedores del banco y puede haber acreedores de los clientes. Pero estamos transfiriendo un fondo de comercio en definitiva. ¿Por qué? Porque hay un nombre comercial, porque puede haber designaciones, porque puede haber marcas, porque puede haber logotipos, porque puede haber intangibles, clientela. ¿Saben qué es lo que pasa? La ley dice, a este procedimiento, fíjense, ya no solamente alcanzaba a decir que el dueño de la pelota era el BCRA, era el más lindo, y que invitábamos a jugar siempre a todos los partidos y tenía un super privilegio, sino también saben lo que dice, pero para. Si yo voy a excluir activo y pasivo, la ley de transferencia de fondo de comercio no se aplica a la exclusión de activo y pasivo. Entonces, la letra de la ley dice en el artículo 35 bis, no se aplica a este procedimiento la ley 11.867 de transferencia de establecimientos comerciales, con lo cual era las rosas rococó rosadas de Chiquita Legrand y la frutillita del postre era eso que necesitaban. No se me rían, yo soy viejo, pero en un momento Mirta Legrand, chiquita, decía eso de rosas rococó rosadas, y esto me trae a colación que un día vi un meme, me causó tanta gracia cuando dijeron una noticia que el COVID había entrado en el Palacio de Buckingham, y todos temían por la salud de la reina, y un comentario abajo decía, penal para Mirta. Genial. Una genialidad ese meme, era divino, me causó tanta gracia, porque era una traspolación, una abstracción futbolera genial con algo feo que nos estaba pasando a todos, pero
penal para Mirta en el último minuto, faltaba en tiempo de descuento, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo maravillas del mundo también, y también a Mirta Alegra. Bueno, esto con todo cariño. ¿Se van dando cuenta? No vamos a explicar mucho más de la transferencia de exclusión de activos y pasivos, pero sepan, lo más importante lo dijimos, pero sepan que las preguntas pueden venir por ahí. ¿Qué pasa con la legitimación activa? ¿Qué pasa con la transferencia de fondo de comercio? Con el requisito de optatividad del fondo de comercio. Acá no hay optatividad, directamente no se aplica. ¿Sí? La optatividad significa yo puedo aplicarla o no. Ahora, si no la aplico, responsabilidad solidaria. ¿Está? Pero además, fíjense que hay una razón de peso jurídico para no transferir. No aplicar la ley de transferencia de establecimientos de establecimientos comerciales. ¿Y qué es cuál? Que acá lo que estamos liquidando es un patrimonio, no un establecimiento comercial. Y el fondo de comercio es una, ¿qué era? Una universalidad de hecho. El patrimonio es una universalidad de derecho. Esa es la justificación jurídica de por qué no. ¿Sí? De por qué no. Casi me sale Pokémon en vez de por qué no. ¿Sí? ¿Estamos? Esa era la explicación. No se ría, Cañete, lo tengo que tirar así como para que tenga resto 21 a 43, si no. ¿Estamos? ¿Sí? Recuérdenlo, porque el establecimiento comercial es una universalidad de hecho, es un factum. No es una universalidad de derecho. La universalidad de derecho es el patrimonio como atributiva de la personalidad. ¿Se entiende, no? Entonces, como yo lo que estoy transfiriendo acá es el patrimonio, no el fondo en sí mismo. Porque a ver, si estoy excluyendo el activo, ¿qué importa que se llame Scotiabank? Ya está, al excluir los activos y pasivos al Scotiabank. La marca no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? Estoy transfiriendo patrimonio, pasivo y activo. No estoy transfiriendo otra cosa. ¿Hasta acá vamos? Bueno, con esto creo que ya es suficiente, porque son las 21:44. Después se quejan de que se tienen que ir a comer tarde, que las madres le tienen que preparar la comida tarde, de que ustedes tienen que dormir a los hijos, que se me enfría la comida, la señora aportando ahí el vasito de vino. Día largo, como todos, hasta ahora, pero bueno, cualquier duda o consulta, ya saben, se la hacen a Barbier, se la hacen a la doctora Navarro, se la hacen a cualquiera de los otros. No, cualquier duda o consulta que tengan con esto, nos preguntan y nos consultan, pero vieron que eran temas puntuales. Cuando uno empieza a desarrollar temas puntuales, pasa mucho tiempo para entender cómo funciona. Pues si no, hacemos todo vuelo de pájaro, ¿no? Y hay cosas que no se puede hacer vuelo de pájaro. ¿Sí? En estas no. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta nos la formulan por los medios pertinentes. Buenas noches, que les vaya bien. Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches. Gracias, profe. Y recuerden que Nos si vemos. quieren la clase me avisan. Chao. No creo. Ok. No creo, bien. No creo que aprueben. Perdón, esto está fuera de Zoom, está fuera de Zoom. 375, profe. Sí, y restando. 350 vamos. dijo. Y restando. No, ahora es 75, Chao, por chao. decreto. Chao. Chao, profe. Sí, bueno, Chao. no le digan eso a Alberto porque todo por decreto ahora. Ya está, olvídate. No existe más. Chao. Ojalá. Hasta No, aprobaron todos los de comercial de Mar del Plata por decreto. Chao, hasta luego.